Mi nombre es Giancarlos. Hoy vamos a explicarles el experimento de Reynolds, que nos habla más o menos sobre el transcurso como tal de un flujo. El objetivo de este experimento es la clasificación del flujo según el número del Reynolds. Entonces, lo primordial aquí es tener los elementos que vamos a utilizar. Es decir, acá tenemos una manguera transparente para ver el flujo cuando se va a utilizar acá con esta jeringa. Y veremos también qué reacción toma al momento de aplicarle la tinta. Tenemos la válvula que controla más o menos la velocidad del caudal. Y tenemos aquí el tanque para el flujo del agua como tal. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que el tanque como tal tiene que mantener un volumen constante, es decir, el agua tiene que estar rebasándose así para así mismo saber qué tanto, para así mismo calcular el tiempo en que se va a demorar en llenar esta vasija, más o menos de 4 litros. 4 litros. Listo, amigo, entonces vamos a proceder con el experimento como tal. Listo, una vez hayamos tenido ya todos otra cosa importante es que este elemento como tal, la manguera, el tanque, válvula y todo, tiene que ir a nivel. Para así mismo no hayan problemas al momento de insertar la tinta, de aplicar la tinta. ¿Listo? Bueno, en estos momentos vamos a tratar de explicar la parte de flujo laminar, que es más o menos el propósito que nosotros queremos. Entonces, empezamos primero abriendo la tinta porque, como podemos observar, todavía no ha llegado la suficientemente agua en la manguera como tal, todavía tiene burbuja y eso no permite que el experimento salga como nosotros queremos, ¿cierto? Entonces vamos a abrir la válvula de manera muy lenta y muy suave. Nosotros lo que intentamos es que el agua salga no a tanta presión, sino a muy poquita. Entonces vamos a abrir la válvula. La cerramos un poquitico más o menos así. Es importante calcular el tiempo en que se toma en llenar el balde. En este momento pues no se va a tener todavía en cuenta, ya que estamos por el comienzo, estamos tratando de sacar las burbujas que se presentan en la manguera. Listo, ahí ya salieron las burbujas, como se pueden dar cuenta. Entonces ahora sí procedemos a abrir muy poco la válvula como tal. Listo, acá ya vemos que hay un flujo circulando muy poco. Entonces vamos a empezar a insertar la tinta como tal y vamos a colocar la vasija de 4 litros y así mismo se calcula el tiempo que se demora en llenar, para hallar con las otras fórmulas el flujo del caudal, se podría decir. Bueno, del caudal no, sino del recipiente que está conteniendo el agua. Bueno, vamos a proceder. Mi compañero acá poco a poco va a ir insertando o no, yo mismo lo voy a hacer. Listo, colocamos acá el recipiente de 4 litros y acá procedemos a espichar. Ahí ya tenemos una velocidad del agua más o menos constante, ¿sí me van a entender? Cuando digo constante es que no, o sea, constante no, una presión mínima, se podría decir, la más mínima que puede haber, para hacerlo del flujo laminar. Entonces procedemos con la jeringa suavemente. Ahí podemos observar que hay un flujo laminar muy lento.
acá en esta parte de acá se nota mejor. Acá podemos observar cómo se ve el flujo laminar. Y a veces, como ustedes pueden observar, trata de hacerse ondulatorio, ¿cierto? Y es por lo mismo, porque el caudal, la velocidad del agua, obviamente no está circulando con muy poca fuerza. Pues de igual manera, acá nos podemos dar cuenta que ya el tanque, la vasija como tal está que se llena. Entonces, compañero, más o menos ¿cuántos minutos van ya? Van 7 minutos aproximadamente. Va 7 minutos aproximadamente en llenarse la vasija y podemos observar que todavía no se ha llenado del todo, ¿cierto? Porque estamos esperando más o menos el tiempo exacto para asimismo calcular o sacar las otras fórmulas que tenemos que hallar para Calcular el así caudal. mismo calcular el caudal, ¿cierto? Bueno, algo que sí les quiero explicar es por qué se presenta ese flujo laminar. Ese flujo laminar se presenta porque, como ustedes pueden observar, las partículas... Voy a volver a hacer acá otra vez el pequeño experimento, insertando, ahí sale ya. ¿Por qué se presenta? Porque las partículas como tal tienden a ir a una fuerza muy mínima, ¿cierto? Tienden a ir a una fuerza muy mínima y como tal no presentan o no hacen que las partículas roten entre sí, o sí rotan, pero ¿cómo le explico? Toma una sola dirección y eso hace que esas partículas como tal no se estrellen, como va a pasar ahorita. Como va a pasar ahorita en la parte del experimento que se va a hallar la forma turbulenta, el flujo turbulento, que lo va a explicar mi compañero. Entonces, como les decía, es porque en sí las partículas transcurren en un orden, ya que no hay suficiente presión, no hay suficiente fuerza en el caudal, y esto hace que se presente el flujo laminar, ¿cierto? Bueno, listo. Compañeros, a continuación se va a mostrar el flujo turbulento. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la llave y que esté a nivel nuestro volumen, y que esté rebosando para que se encuentre a nivel. Después nos dirigimos a abrir la llave, la válvula, para regular el caudal. Entonces, abrimos el caudal. Una vez que lo tengamos abierto, por ahí más o menos así, se comienza a inyectar la tinta. Y como podemos ver, el líquido sale turbulento. Esto es debido a que al aumentar el gradiente de la velocidad se incrementa la fricción entre partículas vecinas del fluido. Entonces por esto se va a calcular el caudal en lo que se tarda en llenar el recipiente con a esta velocidad, la cual tenemos 4 litros, se divide sobre el tiempo que tarda en llenar el recipiente. Nos queda por explicar la parte del flujo ondulatorio, que es prácticamente el mismo procedimiento, solo que la única diferencia es que ahora vamos a abrir un poquito más la válvula, que no esté que no esté recorriendo tan rápidamente el agua como tal. Entonces, de igual manera, pues, ¿eso por qué sucede? Pues la misma palabra lo dice, porque al momento de aplicar la tinta, obviamente pues se forman los movimientos ondulatorios, pero es más que todo porque el caudal como tal está abierto de esta manera, o sea, a una presión más o menos constante, fuerte. ¿Listo? Como se había explicando antes, ya tenemos acá la misma vasija,
que representa un tanque como tal. Tenemos el agua a un nivel no muy superior o superior, se podría decir, rebosando, que es lo que realmente necesitamos tener para así mismo proceder con el experimento. Bueno, pues acá ya les voy a mostrar cómo es el movimiento ondulatorio al momento de aplicar la tinta. Listo, vamos a observar de la misma manera. De igual manera pues voy a limpiar acá para que puedan observar mejor. Vamos a aplicar la tinta. Y acá de esta manera ya se empieza a ver la forma ondulatoria, ¿cierto? Como lo pueden observar. Y como le digo, eso se ve de acuerdo, o sea, cada flujo depende de qué, de la velocidad del caudal, o qué tanto esté abierto el caudal, para así mismo saber cómo es el flujo. Si es un flujo lineal o si es un flujo turbulento o, como bien estamos mostrando, un flujo ondulatorio, ¿cierto? De igual manera pues ya se hacen los cálculos también, se llena el mismo recipiente, pues ahí está lleno, ya es porque de igual manera se estaba haciendo el experimento anterior, pero como se ha ido explicando, se hace de la misma manera como se han hecho los otros experimentos anteriores. Bueno amigos, yo creo que esto es todo por hoy. Espero que nuestro video les haya aportado la información que ustedes requieren y pues seguiremos viéndonos en el próximo tutorial.